amigos, amigas que nos visitan y para las personas que nos ven y nos oyen a través de la internet. Quiero dar un saludo muy cordial a mi hermana María Arley, que está de visita también desde la capital y está aquí con nosotros. Bienvenida, María Arley. La semana anterior hemos tenido diferentes celebraciones, ¿no es así? Prácticamente cada día de la semana hemos tenido el día de San José, el día del hombre, el día de los casados, el mismo día, el 19 de marzo, el día de la felicidad, interesantemente relacionado con el día de los casados. Así que casados, si es posible, la felicidad. Tuvimos el día del árbol, el día de los bosques y seguramente otros más que se me escapan. Pero haciendo eco a la celebración del Día del Hombre en particular, no quiero dejar pasar por alto la oportunidad de hablarles a todos, pero específicamente a los hombres, acerca de un hombre de quien no se predica mucho, pues ante los nombres de su esposa María y de su hijo Jesús, él queda prácticamente en la sombra. Me refiero a José. El nombre José significa que él añada. La primera referencia que encontramos a este nombre en la Biblia es precisamente para el nacimiento de José, el hijo de Jacob y de Raquel. Dice la Biblia que cuando José nació, llamó su nombre José diciendo: añádame Jehová otro hijo. Por lo que entonces el significado de José es, como lo he dicho, que él añada, o Jehová ha añadido o aumentado, Jehová añade, él añadirá, o al que Dios engrandece. Por eso, de este personaje casi anónimo, quiero invitarles a aprender en esta mañana a desarrollar el carácter necesario para ser el hombre, el esposo, el padre al que Dios engrandece. Quiero hacer una aclaración aquí. Si bien, como dije, voy a hablar a todos, pero en particular a los hombres, estos principios son aplicables a todos nosotros. Sé como José, es la invitación de parte del Señor para usted en este día. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, si es su esposo, mucho mejor. Sé como José. Eso quiere decir, sé en primer lugar justo. Diga conmigo, justo. Acompáñenme a leer este texto, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la palabra justo aquí quiere decir equitativo en su carácter y en sus acciones. Quiere decir recto, virtuoso, que obedece a los mandamientos de Dios, que su forma de pensar, de sentir y de actuar se conforma totalmente a la voluntad de Dios. Significa además aceptable a Dios, aprobado por Dios. Por otra parte, la palabra infamar significa mostrar junto al público, exponer a la infamia. Por eso creo que la traducción de la Biblia que mejor interpreta lo que el evangelista quiso decir es la versión de la palabra de Dios para todos. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. José entonces era justo, pero no en el sentido legal y más común de la palabra. Conforme a la tradición y de acuerdo con las costumbres judías, José tenía el derecho de denunciar públicamente a María para que fuese apedreada, pero no lo hizo. Prefirió más bien apartarse calladamente. Y es que, hermanos, y particularmente varones, ser justo es más que dar a cada uno lo que le corresponde. Aunque por lo general
Esa es la definición de justicia que más aplicamos en nuestra relación. Y de esa manera justificamos en la práctica dichos como: el que me la hace, me paga. Ahí tiene su merecido. Entonces castigamos al cónyuge o a los hijos porque cometen un error o simplemente porque no hacen lo que queremos. Esa es una justicia retributiva. Y es cierto, hay lugar para ello. Pero existe una justicia superior, que es la justicia restaurativa. Esa justicia se basa en el perdón, en la gracia, en la misericordia. Es esa la justicia que han tenido que aplicar naciones como Sudáfrica, por ejemplo, y a la que quizá vamos a tener que recurrir los colombianos, si no queremos otros 50 años de guerra civil no declarada. Es la justicia que vamos a tener que aplicar en casa también nosotros, si no queremos que nuestra casa parezca más bien una sucursal del infierno y no un pedacito de cielo, como es el ideal de Dios para cada familia aquí en la tierra. La Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que, hermanos, así actúa el Señor con nosotros. Su misericordia ha triunfado sobre su juicio para con nosotros, ¿no es así? Por eso, de José, en esta mañana aprendamos a hacer no solamente lo que es justo, sino lo que es correcto. Y muchas veces lo correcto en nuestra relación con la esposa y con los hijos es el ejercicio de la gracia antes que la ejecución del juicio. La Biblia dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces pensamos que mandamientos como este se aplican en la relación con los hermanos y con los demás. Pero estos principios comienzan a aplicarse en casa, hermanos, porque es en casa donde más benignidad y misericordia y perdón y gracia y justicia restaurativa necesitamos para ser justos como José. Sea justo. Pero en segundo lugar, sea obediente. Diga conmigo: obediente. Acompáñenme a leer este texto, por favor. Dice la Biblia que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Si usted tiene la Biblia a mano, por favor, abran en el capítulo 1. Voy a leer los versículos 20 al 25. Dice que pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, lea conmigo lo que viene a continuación, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El ángel le dio órdenes precisas que José no vaciló en obedecer luego de despertar de su sueño. En este caso, Dios le habló para disipar sus dudas sobre el embarazo de María. La Biblia dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. El ángel le ordenó no abandonar a María, y efectivamente José la recibió y se casó con ella más adelante. Además, el ángel le ordenó ponerle por nombre Jesús a su hijo, y así efectivamente lo hizo.
Después del nacimiento de Jesús, y específicamente de la visita de los pastores al pesebre de Belén, la Biblia dice en el capítulo 2, versículos 13 y 14, 2, 13 y 14, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Lea conmigo esa última parte del versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue al niño. Una vez más, Dios le habló a José por medio de un ángel en sueños. Y una vez más, sin peros ni reparos, sin pensar que necesitaba ir primero al psicoanalista para examinar el significado de ese sueño, José obedeció la palabra de Dios diligentemente y de esa manera, humanamente hablando, preservó la vida de Jesús. De paso, palabras de la justicia colombiana de nuestros días, José, María y Jesús se convirtieron en desplazados políticos. Tuvieron que abandonar su propia nación por razones de seguridad para salvar la vida de su hijo. Si usted es o ha sido desplazado, puede comprender mejor la situación que tuvieron que enfrentar José y su familia. Por la misma razón, Jesús se identifica con aquellos que hoy viven lejos de su tierra, de su campo, de su ciudad natal, de su nación, por razones políticas o económicas. Son miles los colombianos que hoy sufren esa realidad. Pero la historia no terminó allí. Dice la Biblia, en el mismo capítulo 22, versículo 19 en adelante, después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, ¿qué hizo José? Él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. José viajó a Egipto, regresó de Egipto, se estableció en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea, una de las ciudades y provincias más despreciadas por los judíos, en obediencia a las órdenes del Señor. Ahora, interesantemente, si usted lo ha notado, en todas las visiones bíblicas que hemos leído acerca de José, un ángel del Señor le aparece en sueños para darle una orden de parte de Dios. Yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted que cada vez que necesitara tomar una decisión, con quién se va a casar, qué casa debe comprar, qué negocio debe hacer, Dios le enviara un ángel para decirle lo que debe hacer? Todos nos gustaría, ¿cierto? Sin embargo, es posible que, como lo advierte nuestro hermano Jorge Atienza, en lo más íntimo de su ser, José comenzara a presentar cierta fobia a los sueños y a los ángeles, pues las noticias que le traían no eran aparentemente las más agradables. Fíjense ustedes, el primer ángel en el primer sueño vino para comunicarle que su prometida estaba embarazada y que el niño que esperaba no era precisamente su hijo. Además, por si acaso pensaba en abandonarla, la orden era recibirla a ella y a su hijo. El segundo ángel apareció para avisarle que la vida del niño recién nacido estaba en peligro y para ordenarle que abandonara inmediatamente su nación y que huyera como refugiado a una nación extranjera hasta nueva orden. Y cuando ya José se había establecido en Egipto, una vez más, otro ángel, no sabemos si el mismo de las ocasiones anteriores, apareció para decirle: José, deja tus cositas en Egipto y regresa a la nación de Israel.
Sin embargo, la obediencia de José fue no solamente a la voz de Dios dada por medio de ángeles, sino a la ley escrita que estaba aún vigente para su tiempo. Así queda demostrado en el siguiente relato que encontramos ya no en el Evangelio según San Mateo, sino en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 21 en adelante. Si ustedes me acompañan a Lucas 2, 21, dice la Biblia que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Fíjense, la Biblia dice que José y María cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor, todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Ellos conocían bien la ley y la obedecieron. Ahora, hermanos, las circunstancias de José, las suyas y las mías, son obviamente diferentes. Sin embargo, el principio espiritual es el mismo. Ante las órdenes de Dios, José, usted y yo no tenemos otra opción sino la obediencia. Dios le habló a José en sueños por medio de un ángel, pero usted no tiene que esperar entonces a que Dios le envíe un ángel del cielo para ordenarle lo que debe hacer. Dios nos ha dejado sus órdenes por escrito en su palabra, la Biblia. Aquí tenemos su revelación. Aquí tenemos las órdenes divinas para todas las áreas de nuestra vida. Déjeme recordarle hoy algunas de esas órdenes que tienen que ver precisamente con su rol de esposo y de padre. Dios te dice hoy: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí en esta mañana? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y vosotros padres, ¿cuántos padres nos acompañan? No provoquéis a ira a vuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que obedezcamos los mandamientos del Señor para nuestra propia bendición y beneficio, pero también para extender las bendiciones de la obediencia a la esposa, a los hijos y a los hijos de los hijos. Obediencia, justicia, pero en tercer lugar, si usted quiere ser como José, sea suplidor. Diga conmigo, suplidor. Hay 2 versículos en particular en el Evangelio de Lucas que nos permiten apreciar el carácter y el rol de José como un hombre suplidor, como un hombre proveedor. Esos son Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52. La Biblia dice que Jesús crecía físicamente. El niño crecía, dice, y se fortalecía. Jesús crecía en estatura, pero crecía también intelectualmente. El niño se llenaba de sabiduría. Dice que Jesús crecía en sabiduría, pero crecía también emocional y socialmente, pues se dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres y crecía espiritualmente, porque la gracia de Dios era sobre él. Jesús crecía en gracia para con Dios. Jesús tuvo entonces un crecimiento integral porque recibió de sus padres, y en particular de José, una provisión integral. Igualmente,
Caballero, usted como padre tiene el privilegio y tiene la responsabilidad también de suplir, de proveer para todas las necesidades de sus hijos. De esa manera, su crecimiento será también un crecimiento integral. Seguramente que José y María, dentro de sus posibilidades económicas, procuraron brindarle una buena alimentación, un buen cuidado al niño y al joven Jesús. Y el resultado de su esmerada atención fue su crecimiento físico. Por eso, padres, procuren ustedes una alimentación sana, los cuidados médicos necesarios para que sus hijos crezcan también sanos, fuertes. Pidan y confíen en la provisión de Dios para garantizar una larga y sana vida a sus hijos. Pero no hay duda que José y María hicieron también todo lo posible para que Jesús fuera una de las escuelas de su tiempo y de esa manera creciera intelectualmente. Y para los 12 años de edad ya asombraba a los doctores de la ley. Por eso, padres, inviertan lo necesario para que sus hijos reciban una educación adecuada. Después de la fe en Dios, de los principios, de los valores bíblicos, la educación es la mejor herencia que ustedes pueden dejar a sus hijos. Y así como la comida es la base del crecimiento físico, el amor, la aceptación, el cultivo de la identidad propia son el alimento que el alma necesita para enfrentar el entorno social, para aprender a relacionarse de una manera madura con las demás personas. Por eso, padres y madres, comuniquen su afecto a sus hijos en todas las formas posibles. Esposos, sean expresivos con sus esposas. Los hijos aprenden por modelos y ellos van a repetirlos en sus propios hogares. Ahora, José y María entendieron que ellos eran solamente los padres terrenales de Jesús, pero que por encima de ellos estaba el Padre Celestial, que su función era solamente guiar a su hijo para que cultivara una relación personal con su Padre Celestial. Así se lo recordó Jesús a su madre María, cuando después de buscarlo ansiosamente lo encontraron finalmente en el templo discutiendo con los doctores de Israel. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Su principal responsabilidad como padre es la de guiar a sus hijos a tener una relación personal con Dios, el Padre Celestial, y ayudarles a cultivar esa relación. Como mi papá siempre nos lo recuerda: usted es solamente el papá, el padre de sus hijos es Dios. Y los papás debemos serlo no solamente en lo biológico, sino también en lo espiritual. Para eso necesitamos orar por nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, disciplinarlos. Eso sí, conforme a la palabra del Señor. Pero escúcheme bien, caballero. Como nadie da de lo que no tiene, si usted quiere ser un padre suplidor y proveer integralmente para sus hijos, usted necesita disfrutar primero de esa provisión que viene como fruto de una relación personal con quien es el gran proveedor, Dios mismo. Pero además usted necesita estar en la capacidad de suplir lo que su familia necesita. Por eso, lo ideal, jóvenes, ¿cuántos jóvenes solteros hay aquí en esta mañana? Levanten su mano. Muy bien. Escúchenme bien ustedes, por favor. Lo ideal es que cuando usted se case, como decían los antiguos, tenga casa y costal para la plaza. ¿Y con qué llenar ese costal? Lo ideal es que usted tenga no solamente la edad biológica, pero también la edad emocional, la edad espiritual adecuadas, así como la estabilidad laboral para suplir las necesidades y las demandas de su nueva familia. Lamentablemente muchos jóvenes se adelantan en ese proceso, acarreándose muchos dolores de cabeza. Por eso, señoritas, ¿cuántas señoritas solteras hay aquí en esta mañana? Muy bien, un grupo bien significativo. Señoritas, cuando un joven venga a proponerles noviazgo o matrimonio, pregúntenle:
¿Dónde vamos a vivir? Y si la respuesta del joven es, pues, debajo de un puente, mándelo a un puente. Pregúntele, ¿de qué vamos a vivir? Si su respuesta es de puro amor, bueno, dígale, de eso no me reciben en la tienda, de eso no me reciben en el supermercado. Lo ideal es que cuando el joven, la señorita, piensen siquiera en matrimonio, hayan alcanzado el nivel necesario para que haya provisión para las necesidades. Ahora, el hecho de que el hombre sea el suplidor, el proveedor, no significa que la esposa, que los hijos sean solamente consumidores. Dependiendo de la edad y de las posibilidades de los miembros de la familia, cada uno debe hacer su aporte para el bienestar de la familia. Sea entonces como José, justo, obediente, suplidor, pero finalmente sea entendido. Diga conmigo, entendido. Si hubo algo que sostuvo a José en medio de todas estas aparentes crisis, fue su entendimiento de que todos los eventos que rodearon su vida con María y con Jesús hacían parte del plan de Dios para él y para su familia. De esa manera, al obedecer la palabra de Dios, José fue el instrumento por medio de quien se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, y que el evangelista Mateo es tan cuidadoso de recordarnos. Por ejemplo, dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes en Egipto, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. El silencio obediente de José revela su entendimiento de la voluntad de Dios. José comprendió que la suya era una familia particular, y Dios le permitió formar esa familia no para seguir la tradición o por costumbre, sino porque la suya era parte del plan de redención de Dios para toda la humanidad. Dos referencias en el Evangelio de Mateo nos permiten ver el entendimiento de José respecto del plan de Dios para su vida y su familia. Dice la Biblia que cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo aclara que José no tuvo relaciones sexuales con María. Eso es lo que significa la expresión no la conoció. José entendió que el nacimiento de Jesús debía ser un nacimiento virginal, así esto significara su abstinencia sexual por muchos meses. Un hombre entendido. La otra mención es la que encontramos en el capítulo 2, versículo 19 al 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Atendiendo a su instinto de padre, a su sentido común, él entendió que no podía regresar a la provincia de Judea. Y así se lo confirmó el Señor nuevamente por medio de un sueño. Y lo hizo sin importar que esa decisión le implicara un viaje de por lo menos 3 días más. Por eso, caballeros, en esta mañana yo quiero decirles que Dios no les ha permitido conformar el hogar que ustedes tienen solamente por o para tenerlo, sino para que por medio de Él y en Él se cumpla el propósito de Dios para sus vidas y para las vidas de quienes integran su hogar. Su hogar hace parte del proyecto de Dios para este mundo. Y eso requiere de entendimiento, de discernimiento, de sabiduría por lo alto. La Biblia dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quiere ser usted como José? Esa es la invitación de parte del Señor para nosotros hoy, en particular para los caballeros. Sé como José. ¿Cómo es ser como José? Es ser justo, obediente, suplidor y entendido. Ahí tiene a José: justo, obediente, suplidor y entendido. Cuenta la historia que un filósofo de nombre Diógenes, filósofo griego, recorría las calles de Atenas con una lámpara encendida, y aún durante el día iba diciendo por todas partes: busco un hombre, busco un hombre, busco un hombre. No porque tuviera problemas con su identidad sexual, sino precisamente significando que buscaba una persona que reuniera las virtudes y las cualidades que Dios exige a los hombres que creó. Virtudes como las que hemos visto hoy en José, que todos estamos llamados a encarnar. Mi pregunta para cada uno en esta mañana, cada uno de los varones aquí presentes es: ¿eres ese hombre que Dios busca? Dios busca también hombres conforme a su voluntad. Yo quiero invitar entonces a aquellos hombres que hoy quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero ser ese hombre conforme a tu corazón. Yo quiero ser esa persona. Póngase de pie, por favor. Y voy a pedirles que hagan algo más, por favor. Vengan aquí adelante. Y vamos a hacer una fila aquí adelante. Si no caben todos aquí en el frente, vamos a ir haciendo la fila hacia los lados también, mirando hacia la congregación, caballeros. Vamos a hacer una fila sencilla, como dije. Si no caben todos aquí, vamos hacia los lados, por favor. Y a ustedes, damas, quiero pedirles el favor de ponerse de pie. Ustedes, caballeros, aquí en el altar, yo quiero invitarles a que, si ese es el deseo de su corazón, ustedes le digan hoy al Señor: Señor, yo quiero ser esa clase de hombre, haz de mí esa clase de persona. Le invito entonces a que con sus ojos cerrados y con sus manos levantadas se lo digan. Comienza a decirle: Señor, Señor, yo quiero ser, haz de mí esa clase de hombre, esa clase de hombre. José, Padre terrenal, Jesús, seguramente Jesús aprendió también esas virtudes. Quiero enseñar a mis hijos con mi propio ejemplo a ser esa clase de hombres que tú buscas, que tú anhelas, para quienes Jesucristo murió en la cruz, para quienes vivió también como vivió. Ustedes, hermanos de Isla, con nosotros que estamos aquí, necesitamos de su ayuda idónea también para ser esa clase de hombres. La ayuda no viene a través de la recriminación, de la crítica destructiva, viene también a través de la aceptación, viene a través de la crítica, sí, pero sabia, constructiva. Viene a través de la solidaridad, viene a través del respeto, viene a través del amor. Y entonces usted
ustedes conmigo, varones, aquí adelante con nuestras manos levantadas y dándole al Señor, Señor, sí. Yo quiero obedecer, solamente obedeciendo te seré la clase de hombre, de varón, que tú me demandas que sea. Quiero hacerlo sin reservas. Quiero hacerlo a Él. Ven, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como hermano soy, para que nadas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré. Del Ministerio de Caballeros este año, el día 7 de agosto vamos a tener nuestro encuentro anual. Le hemos dado la prioridad, como buenos caballeros que somos, ¿cierto?, a las damas que tengan su encuentro el 1 de mayo, pero el 7 de agosto entonces nosotros estaremos en nuestro encuentro desde ya. Entonces vayan separando ese día, haciendo los ahorros y arreglos para que todos podamos participar. Un aplauso para los caballeros.